Bueno, dale, gracias. Bueno, entonces les cuento también con la idea de cumplir con el tiempo otorgado, asignado. Yo tenía que comentarles algo sobre los efectos del ejercicio en el miocardio, específicamente a nivel mitocondrial. Mucho de lo que nos fue contando Caro, que es súper interesante, está vinculado con algunos de los resultados que yo les voy a mostrar y con algunos de los que les voy a mostrar y con mucho de lo que nos gustaría hacer y complementar con lo que está haciendo Caro. En principio, nosotros les cuento en qué modelos le trabajamos, o por lo menos en los que yo les voy a mostrar algunos resultados ahora, y que son fundamentalmente modelos en donde hay hipertensión arterial, tanto en pacientes como en animales de experimentación, fundamentalmente el modelo de las ratas espontáneamente hipertensas. Y estudiamos estos modelos desde hace tiempo porque provocan el desarrollo de hipertrofia cardíaca a nivel del miocardio, que es el tema que a nosotros particularmente nos interesa, en donde en un tejido donde las células principales, las células musculares, si bien en número representan apenas un tercio, en cuanto a la masa que compone el miocardio, representan prácticamente un 70-75%. Y cuando están sometidas a estas situaciones de sobrecarga hemodinámica, como es la hipertensión arterial, o como podría ser un posinfarto de miocardio, donde se estira el miocardio, o enfermedades valvulares y demás, desarrollan hipertrofia cardíaca, hipertrofia patológica, porque es un tipo de hipertrofia que, como ven acá de abajo, se caracteriza no solo por el aumento de la masa muscular, el aumento del tamaño de los cardiomiocitos, sino por la presencia de fibrosis, por una insuficiente angiogénesis, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, bueno, y algunas otras alteraciones. Particularmente el tema este de la disfunción mitocondrial es el que nos convoca en la charla de hoy. Pero además de estudiar este modelo y quizás a punto de partida de este modelo, es que empezamos a estudiar algunos otros modelos de hipertrofia cardíaca en donde no son patológicos, es decir, no implican riesgo ni una mayor morbimortalidad, como es el caso de la hipertrofia cardíaca fisiológica, que es la hipertrofia o el aumento de la masa cardíaca que se ve tanto en las personas entrenadas que hacen actividad física de forma regular, como en el caso de las mujeres embarazadas durante el embarazo. Y acá también hay un aumento, un crecimiento celular, hay aumento de la masa miocárdica, pero las características de esta hipertrofia son que hay eficiencia energética, el estado oxidativo se mantiene con un adecuado balance, la angiogénesis aumenta, entonces la función cardíaca se preserva, incluso puede mejorar, y por supuesto no implica riesgo ni de enfermedad ni de muerte. Les voy a contar cuáles son los datos que tenemos ahora en forma resumida y por qué en estos dos modelos. Y este es un dato poblacional, pero fíjense cómo el riesgo cardiovascular, principal causa de muerte en las poblaciones occidentales al menos, se reduce de forma significativa en la medida en que vamos haciendo ejercicio, en lo que vamos sosteniendo el ejercicio durante el tiempo. En este rectángulo está considerado el nivel de ejercitación semanal que recomiendan las guías americanas y cómo va disminuyendo la morbimortalidad en la medida en que hacemos más ejercicio. Claro que todo tiene un punto en donde a partir de un cierto nivel, que no está tan claro cuál es, puede transformarse en una ejercitación excesiva y eso incluso podría aumentar el riesgo de enfermedad o el riesgo de daño miocárdico. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros a partir de los modelos experimentales en principio? Voy a ir rápido porque algunos de estos datos seguramente ya los conozcan de otras presentaciones, así que solo les cuento los hallazgos más importantes, pero empezamos con este modelo de ratas espontáneamente hipertensas, o sea que tenían hipertrofia cardíaca patológica, con un grupo control y un grupo al que entrenamos, lo hicimos ejercitar haciendo natación. ¿Sí? Entonces, en este modelo, lo que nosotros encontramos fue que al cabo del protocolo experimental, la masa ventricular izquierda no se reducía. Piensen que son animales hipertróficos de base porque son espontáneamente hipertensos, sino que incluso hasta podía aumentar un poquito. Esto es un control normotenso, el de las ratas Wistar. Y sin embargo, cuando estudiamos histológicamente las características de ese tejido hipertrofiado, vimos que había una disminución del colágeno intersticial, del colágeno perivascular, a niveles prácticamente comparables con las ratas normotensas.
y a un aumento de la capilarización del miocardio, es decir, más masa, pero también con angiogénesis, lo cual es sumamente importante para mantener un adecuado balance energético, ¿no? Eh, y cuando miramos la función global del miocardio, esto es evaluado por eco, la ejercitación lo que había logrado es aumentar la función miocárdica. Esto es el acortamiento medioventricular. Es decir, que a partir de un modelo de hipertrofia patológica, por medio de una rutina de ejercicio, lográbamos mejorías al menos histológicas en el miocardio, en la hipertrofia miocárdica, acompañadas de una mejoría funcional. En este caso nosotros lo interpretamos como, nosotros sabemos que lo habíamos estudiado en otras oportunidades, que la vía de señalización inducida en la hipertrofia cardíaca patológica involucra la hiperactividad de este intercambiador, que es el intercambiador sodio-hidrógeno, que conduce posiblemente a través de este otro intercambiador, que es el intercambiador sodio-calcio, a una sobrecarga de calcio y la activación de la vía calcineurina-NFAT, que es claramente una vía prohipertrófica patológica. Entonces miramos en este modelo qué sucedía con esta vía de señalización, específicamente con la vía de calcineurina NFAT, y lo que encontramos es que no estaba activada o que pasaba a estar con una activación similar a las ratas normotensas, cuando las ratas hipertensas que persistían hipertensas igual realizaban actividad física. Es decir, a pesar de la hipertensión arterial, la actividad física no solo mejoraba el patrón de la hipertrofia, sino que a nivel de la transducción de señales las hacía similares a lo que eran las ratas normotensas. Luego estudiamos, en ese sentido, dijimos, bueno, entonces, ¿de qué manera es que la hipertrofia o que el hacer ejercicio conduce a estos cambios que son beneficiosos? Y entonces lo que hicimos fue tratar de estudiar en miocitos normales, no de ratas espontáneamente hipertensas, sino miocitos de ratas normotensas, cómo era que la señalización del ejercicio, que está, eso es ampliamente conocido, que está fundamentalmente mediada a través de la vía del IGF-1 y AKT, lograba eh, este cambio tan beneficioso a nivel de la hipertrofia patológica. Y bueno, en este caso lo que tenemos es, por un lado, ratas normotensas que sometimos a una rutina de natación. Estas son normotensas, o sea, no son hipertensas de base. Cuando las sometemos a una rutina de entrenamiento con natación, desarrollan hipertrofia. Fíjense cómo aumenta la superficie de sección de los cardiomiocitos. Es una hipertrofia de tipo fisiológico porque no aumenta el colágeno. Estudiamos en estas ratas cuáles eran las vías de señalización intracelular activadas. Vimos que se activaba tanto la vía PI3K-AKT, que es la clásica, la canónica del ejercicio, como la vía de las MAP quinasas, involucrando la activación de la FOFO-ERK, de la ERK y de la P90RSK. Esta vía de señalización es muy importante porque es la que conduce a la hiperactividad del intercambiador sodio-hidrógeno, que nosotros sabíamos que era un mediador principal de la hipertrofia patológica por promover ese aumento de sodio, de calcio y activación de calcineurina. Y lo que encontramos es que a pesar de estar activada esta vía, no había activación de la vía calcineurina NFAT, que era la que nosotros conocíamos como prohipertrófica en el caso de la hipertrofia patológica. Entonces, ¿cómo puede ser que estando activada esta vía, que sabemos que conduce a una hiperactividad del sodio hidrógeno y por ende al aumento de sodio y calcio intracelular, no veamos la activación de la vía calcineurina NFAT? Y que lo que detectamos acá y describimos acá y luego lo corroboramos con miocitos tratados con IGF-1, fue que cuando se activan estas dos vías, la activación de la vía PI3K-AKT evita, a través de una fosforilación de tipo inhibitorio en un residuo de serina distinto, es decir, fosforila la serina 648 a diferencia de la serina 703, que es la de la vía de la ERK y P90RSK, evitan la hiperactividad del sodio hidrógeno. Es decir, mientras hacemos entrenamiento o los exponemos a los cardiomiocitos a IGF-1, hay activación tanto de la vía de ERK-P90RSK, que conduciría a través de esta fosforilación a la hiperactividad del intercambiador sodio-hidrógeno y a la hipertrofia patológica. Se activa la vía de la PI3K-AKT, que a través de una fosforilación inhibitoria impide la hiperactividad del intercambiador y de esa manera permite el desarrollo de hipertrofia fisiológica. Entonces, en este caso, lo que fuimos a estudiar es cómo esta vía se vincula con una mejora en la contractilidad, que era lo primero que habíamos visto en las ratas espontáneamente hipertensas
cuando la sometíamos a la rutina de entrenamiento. En este caso trabajamos con unos ratoncitos en una rutina también de natación. Lo que vimos son ratoncitos no hipertensos. Lo que vimos es que de nuevo la natación o el entrenamiento induce el desarrollo de hipertrofia cardíaca. Esto es a través de la masa, midiendo la masa del corazón, el peso del corazón sobre la longitud de la tibia, la masa del ventrículo izquierdo por eco, el acortamiento el fractional shortening, también un aumento en los animales que están entrenados, el área de los cardiomiocitos, la ausencia de fibrosis intersticial en este tipo de hipertrofia, es decir, bien una hipertrofia de tipo fisiológico. Y entonces este aumento de la contractilidad que veíamos acá lo fuimos a explorar en cardiomiocitos aislados expuestos a IGF-1 y lo que observamos es que el IGF-1 induce un efecto inotrópico positivo, ¿sí? Que lo estamos viendo acá, la exposición con IGF-1, cuando el IGF-1 se utiliza un antagonista de su receptor, se evita ese efecto inotrópico positivo. Y el efecto inotrópico positivo del IGF-1 está dado fundamentalmente por un aumento en la amplitud del transitorio de calcio y una mayor velocidad de relajación, es decir, que es no solo efecto inotrópico positivo, sino que es un efecto relajante. Acá corroboramos que la vía de señalización intracelular, probablemente vinculada con esto, es la vía de la calciocalmodulina quinasa. Acá está la inhibición de la calciocalmodulina quinasa, evita esa mayor amplitud del transitorio de calcio. Y lo corroboramos además a nivel de estudiando la fosforilación de fosfolamban del residuo que es sustrato de la CAM kinase 2 y de esa forma corroboramos que esta era la vía implicada. Entonces, el ejercicio a través de esta vía de señalización mejora la contractilidad y mejora la relajación. Y esta misma vía que habíamos explorado acá con cardiomiocitos expuestos a IGF, la fuimos a estudiar en los ratoncitos que hacían la rutina de natación y corroboramos los mismos hallazgos. Esta la vamos a pasar porque no tenemos tiempo para hablar de otro de los intercambiadores y en este caso lo que hicimos fue un poco juntar todos los hallazgos que veníamos obteniendo en distintos modelos y volver a trabajar con las ratas espontáneamente hipertensas y exponerlas a IGF-1. De esa manera tratar de ver si los cardiomiocitos de las ratas espontáneamente hipertensas en esos cardiomiocitos repetíamos los hallazgos de los experimentos anteriores y podíamos corroborar que el fenómeno crítico o el fenómeno, el momento exacto donde se podía derivar de una hipertrofia patológica hacia una hipertrofia fisiológica fuese la hiperactividad del intercambiador sodio-hidrógeno. Entonces, en este caso, nosotros acá tenemos la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno como es un intercambiador alcalinizante, una forma de estudiarlo muy conocida y ampliamente consolidada es esta de estudiar la velocidad de recuperación luego de una acidosis intracelular. La velocidad de recuperación en un medio en el que no hay bicarbonato representa la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno. Fíjense cómo en presencia de IGF-1 esta velocidad de recuperación está muy enlentecida. En este caso corroboramos que fuera efecto del IGF-1 a través de su propio receptor y de la activación de la PI3 quinasa y de la quinasa AKT, porque ese enlentecimiento se evita cuando se antagoniza o cuando se usan bloqueantes de estas enzimas. En este caso, lo que estamos viendo es los residuos que se fosforilan, cómo el IGF-1 activa su receptor a través de estudiar la fosforilación del receptor cuando estamos en presencia de IGF-1, cómo activa a la quinasa AKT, también la activación de la fosfoERK o la activación de la ERK quinasa que ya lo habíamos visto en el caso de los nadadores y lo que vemos acá nuevamente es que a pesar de tener activación de ambas vías, cuando se trata o en presencia del IGF-1, lo que vemos es el aumento de la fosforilación del intercambiador en ese residuo que era inhibitorio y que de ese modo prevenía el desarrollo de hipertrofia patológica. Acá estudiamos el efecto inotrópico positivo del IGF-1, que se mantiene aún en un miocardio con hipertrofia patológica, es decir, estos son cardiomiocitos aislados de ratas espontáneamente hipertensas, que cuando se los expone a IGF-1 observamos ese efecto inotrópico positivo que habíamos observado en los ratones que no eran hipertensos, y cómo ese efecto inotrópico positivo de nuevo está vinculado con una mayor amplitud del transitorio de calcio.
Un dato más que agregamos en estos protocolos fue que no solo veíamos que el ejercicio estaba vinculado con una mejoría en la calidad de la hipertrofia en cuanto a su histología, en cuanto a su función contráctil, sino además en el balance oxidativo. Lo que encontramos fue una menor producción de especies reactivas del oxígeno en los cardiomiocitos o en los corazones expuestos a IGF-1 con una mayor actividad de enzimas antioxidantes. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que proponíamos es, bueno, en ratas espontáneamente hipertensas tenemos el desarrollo de hipertrofia cardíaca patológica, en el cual la hiperactividad del intercambiador sodio-hidrógeno juega un rol preponderante y cómo la presencia del ejercicio físico sostenido o del IGF-1 a través de una fosforilación inhibitoria del intercambiador permitía el viraje hacia la hipertrofia cardíaca fisiológica con adecuado balance oxidativo, con mejoría en la función contráctil, con mejoría a nivel de la calidad de la hipertrofia. Lo más reciente fue, ok, ahora hay un mejor balance oxidativo, sabemos que las mitocondrias son una de las principales fuentes de especies reactivas del oxígeno en el miocardio, entonces fuimos a estudiar cómo la actividad física, de nuevo la rutina de natación en ratas espontáneamente hipertensas, qué efecto tenía a nivel de las mitocondrias. Y quizás uno de los aspectos más llamativos es este que ven acá en dos microfotografías que son solo representativas de los grupos, pero esto es miocardio de ratas sedentarias, espontáneamente hipertensas pero sedentarias, y espontáneamente hipertensas pero entrenadas. Y si ustedes se fijan, hay una mejoría que es muy obvia, manifiesta en cuanto a la disposición de las mitocondrias interfibrilares, mejorando la relación entre mitocondrias y sarcómeros, de forma tal que el aporte energético sea mucho más eficiente. No solo mejora la disposición, la arquitectura, sino que mejora, bueno, eso lo vimos con algunos parámetros como la entropía global de Shannon, en donde vemos esa distribución un poco más uniforme, o en la menor presencia de conglomerados o de clústeres mitocondriales, sino que además vimos que el efecto antioxidante estaba mejorado, con menor producción de ROS y con mayor actividad de las enzimas antioxidantes como la catalasa, la superóxido dismutasa, en donde la eh, hipertrofia cardíaca se mantenía, digamos, el hecho del entrenamiento no busca reducir la masa cardíaca, sino mejorar el tipo de hipertrofia que uno tiene. Eh, Estas son unas microfotografías en donde con un poco de mayor aumento, en donde ustedes pueden ver cómo es la estructura, la ultraestructura mitocondrial y cómo está mejorada en los animales entrenados respecto de los sedentarios. Estudiamos la composición lipídica de las membranas mitocondriales porque de esa composición tiene una relación muy íntima con la producción de especies reactivas del oxígeno, con el funcionamiento de los complejos fundamentalmente la estabilidad de los supercomplejos. Y sin embargo, a pesar de saber que estaban funcionando, de detectar que funcionaban mejor y que el estrés oxidativo estaba disminuido, no observamos cambios significativos en la composición lipídica de las membranas mitocondriales. Prestamos especial atención a la cardiolipina porque es uno de los componentes más críticos de la membrana y ahí no encontramos daños significativos, no encontramos alteraciones significativas. En lo que sí encontramos modificaciones fue en el estado funcional de las mitocondrias. Esto es tanto a nivel del potencial de membrana o la diferencia de potencial de membrana en la membrana interna, que está preservado o está mejorado en las ratas entrenadas respecto de las ratas sedentarias, una mejoría, un aumento en las reservas de ATP o en el contenido de ATP mitocondrial, un aumento en el DNA mitocondrial respecto del DNA nuclear normalizado por DNA nuclear, es decir, indicando un aumento en la cantidad de mitocondrias, en la producción de mitocondrias, y nuevamente todo esto vinculado con la activación de la vía PI3K-AKT y la fosfo-GCK3 beta. En definitiva, de estos modelos experimentales, lo que nosotros vimos es que el ejercicio no solo mejora la función contráctil, a pesar de que en los modelos con hipertensión
no reduce o no normaliza la presión, si bien la puede reducir unos pocos milímetros de mercurio. Beneficia la dinámica y la función mitocondrial, eliminando posiblemente mitocondrias que sean disfuncionales y promoviendo la generación de nuevas mitocondrias. Tiene un efecto crítico sobre el reordenamiento y la disposición de las mitocondrias respecto de los sarcómeros, garantizando una mejor transferencia de energía. Y tiene un impacto sobre la función mitocondrial, aumentando la polaridad de la matriz, la actividad de la citratosintasa y la producción de ATP mitocondrial. Esto en cuanto a los modelos experimentales, y ahora muy brevemente les voy a mostrar qué es lo que estamos analizando en modelos en individuos, proyectos más de tipo traslacional. Este es uno de los proyectos que tenemos en curso con pacientes que son hipertensos y que pueden o no tener diabetes, tienen entre 50 y 75 años y asisten a la unidad de enfermedades cardiometabólicas del Hospital San Martín de La Plata. En estos pacientes fueron divididos al azar, o son divididos porque todavía está en curso el proyecto, en un grupo control al que se le recomienda realizar actividad física, pero se lo deja, es no supervisada, se lo deja librado a su voluntad, y la experiencia nos indica y nos sigue demostrando que es poco lo que cumplen con este consejo de realizar actividad física. Y después tenemos otros 3 protocolos en curso en los que tenemos actividad física moderada, pero con restricción del flujo sanguíneo en uno de los muslos, actividad intervalada de alta intensidad y actividad física de moderada intensidad, pero continua, es el entrenamiento aeróbico clásico. En esos pacientes, además de hacer una serie de controles en cuanto a controles clínicos, a parámetros clínicos, lo que hacemos es, y controles de presión arterial, por supuesto, y electrocardiograma y ecocardiograma, tomamos una muestra de sangre y en esa muestra de sangre, que las tomamos al día 0 del protocolo y a los 90 días de protocolo, en esas muestras después las analizamos de forma pareada, día 0 versus día 90, y lo que estudiamos es eh, actividad de la superóxido dismutasa y de la catalasa en el plasma y longitud telomérica y DNA mitocondrial en los glóbulos blancos. Cuando estudiamos la actividad, acá, cuando estudiamos la actividad de la superóxido dismutasa, lo que observamos, les digo, estos son datos preliminares, fíjense que no son muchos los pacientes que tenemos, son pocos, si fuesen ratas sería un buen número, pero como son pacientes y de distintas edades y de distintos sexos y que tienen distintas historias, la verdad es que el N todavía es insuficiente. Nosotros estamos, por eso está en curso, estamos reclutando nuevos pacientes. En realidad estamos esperando que cumplan los 90 días varios de los pacientes. Pero lo que vimos fundamentalmente acá en la actividad de la superóxido dismutasa en el plasma de esos pacientes es que en el grupo que hace el de alta intensidad, el intervalado de alta intensidad, tenemos una tendencia a una mejoría en la actividad, un aumento en la actividad de la superóxido dismutasa, es decir, en la actividad antioxidante. En cuanto a catalasa, lo que observamos fue que también en este grupo, en el de alta intensidad, por lo menos no tenemos una reducción. Fíjense que este es el grupo control, cómo va con el tiempo, va reduciendo la actividad de la catalasa. Acá tenemos que en este grupo, en el intervalado de alta intensidad, tiene una tendencia, acá tiene un valor significativo si lo comparamos solo contra el grupo control. Cuando estudiamos la longitud telomérica por qPCR, lo que encontramos fue que en el grupo que realizaba el de moderada intensidad, pero con reducción de la circulación, reducción del flujo en uno de los muslos, y en el grupo de alta intensidad tenemos parámetros que aparentan indicar una mejoría. En el caso de los de restricción de flujo, es distinto del grupo control. En el otro, en el caso de los que hacen alta intensidad, por ahora no, pero da la impresión de que estos dos grupos podrían ser los que más se beneficien del ejercicio. Y en cuanto a el DNA mitocondrial, que lo que hacemos es un cociente entre DNA mitocondrial y DNA nuclear, lo que observamos de nuevo es que en el que tiene restricción de flujo parecería haber un incremento y en el intervalado por lo menos no hay una disminución, con lo cual de nuevo digamos, si bien todavía todos estos resultados no son significativos o no son estadísticamente significativos y requieren de un mayor N, parecieran indicar que tanto el grupo de alta intensidad como el que realiza el de alta intensidad a intervalos como el que realiza moderada intensidad con restricción del flujo parecerían ser
beneficiosos o tener un impacto más importante. Cuando miramos los valores de presión arterial, los resultados son coincidentes. En los dos grupos en los que observamos mejores deltas en la presión arterial son tanto en el de alta intensidad como en el que tiene restricción del flujo en uno de los muslos. ¿Sí? Estos son los valores para la presión arterial diastólica y fíjense que de nuevo el grupo violeta, que era el de restricción de flujo, y el verde, que era el de intervalos de alta intensidad, son los que tienen mayores reducciones en los valores de presión arterial. Por lo tanto, nosotros lo que venimos analizando acá, tanto a nivel de modelos experimentales en animales, ratas, ratones espontáneamente hipertensos, normotensos, es que la realización de actividad física, de ejercicio físico, indudablemente tiene un efecto beneficioso sobre el músculo cardíaco, que ya va más allá de lo histológico propiamente dicho, la función como bomba, a la función del cardiomiocito aislado, al al estado oxidativo, al balance oxidativo, y ahora sabemos que a la función mitocondrial, a su distribución, a su relación con el sarcómero en cuanto a la factibilidad de la entrega más eficiente de energía. Y en el caso de los modelos translacionales, en los pacientes en los que los venimos estudiando, también empezamos a ver que el ejercicio físico tiene un impacto o tendría un impacto a nivel, por ejemplo, de la abundancia mitocondrial, y que no es cualquier ejercicio físico o que no cualquier ejercicio físico tiene iguales resultados, sino que quizás los ejercicios o los programas supervisados en donde hay intervalos de alta frecuencia o de ejercicios moderados pero con restricción del flujo podrían llegar a ser los más beneficiosos. Eso es todo por ahora. Este es el grupo de trabajo en nuestro laboratorio, los que trabajamos acá en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares en estos proyectos, y los chicos que trabajan, tanto los médicos como los profesores de educación física que trabajan en el gimnasio en la unidad de enfermedades cardiometabólicas del Hospital San Martín. Bueno, muchas gracias.